libro sabio a través de sus personajes y sus vidas, y que enriquece a medida que lo vas leyendo, y cómo ellos son capaces de, a través de sus vidas, de sus problemas, dar una lectura a su propia vida, y está el amor por el medio siempre. Y lo resumiría en un cóctel de emociones y un libro muy bien escrito. Me encantó el libro y lo definiría como la vida misma. Para mí, Alejandro Palomas, con un amor, me ha enamorado más, porque yo ya soy una fan de él. Cuando leí Una madre, yo ya me enamoré de Amalia. Y con un amor, es que ya lo dice el título, es un verdadero amor. Él y Amalia. En la última novela yo tenía el antecedente de haber leído, y así ya lo enlazo con lo que tú me dices, de haber leído Mi madre, ¿no? Entonces una novelita muy simpática en la que el hilo narrativo corría a favor de una señora muy simpaticona, la verdad sea dicha, que es la que mantiene bastante con vida la novela, ¿no? Pero bueno, ahora que se nos ha dado a leer esta otra, voy a decir que sigue exactamente la misma línea, pero que ha mejorado bastante, por no decir mucho. La figura principal sigue siendo la buena de la señora Amalia, parece una filósofa del siglo pasado. Perfila los caracteres muy bien. No conocía al escritor y sí, no solo leí Un amor, cuando nos dijeron en el club que teníamos que leer Un amor, sino que previamente leí Una madre, parecían que eran historias parejas, y realmente me pareció fantástico. Pues me lo pasé fenomenal. Me lo pasé tan fenomenal que hubo momentos en que me reía a carcajada limpia. Y hubo momentos, en cambio, que son tremendamente íntimos, tremendamente tiernos, tremendamente, no sé, que reflejan un sentimiento de unidad y de respeto y de familia que pocas veces se da. El libro me pareció muy recomendable para leer. Y sobre todo para leer a gente que tiene que empezar a darse cuenta lo que es la familia en sí. A mí me pareció una novela magnífica. Lo leí hace un año porque fue lectura de este club de lectura. Me gustó bastante, fue un libro muy interesante, a mí me pareció bastante trágico, pero sí, fue un libro muy interesante y muy bonito, con una historia con bastante carga moral y con muchísimos mensajes de superación y de esperanza, porque todo el libro es como una enseñanza que se puede tomar para una experiencia personal. A mí me gustó mucho por el tema, cómo fue redactado. Me sorprendió mucho, sobre todo porque al principio no me imaginaba que iba a acabar así todo, los giros que iba a dar la historia, y no sé, me gustó mucho. La verdad es que es un escritor que me encanta. Creo que tiene 10 libros publicados, yo he leído 5, espero leer los otros 5. Un amor, pues la verdad es que me gustó porque tiene humor, tiene mucho sarcasmo. Esa madre es una madre maravillosa que parece que está despistada, que nunca sabe lo que pasa, y sí sabe muy bien lo que pasa y sabe llevar a su terreno las cosas cuando quiere. La que más me gustó, desde luego, fue Una madre. Después también leí Un perro, que también me gustó, porque si yo fuera escritora escribiría como escribe él, con un poquito de sarcasmo y mucho humor.